Artículo de edición especial número 81. Jesucristo, el agua viva. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Buenos días. Estoy muy feliz de compartir con ustedes la palabra de Dios. Primeramente, quiero pedirles una disculpa por el descontrol en cuanto al horario de la publicación. En estos días estamos muy ocupados preparando algunos eventos para el Evangelio y es por esta razón que hemos tenido un poco de desequilibrio. Como les prometí, hoy dedicaré esta publicación para presentarles pruebas de que Jesucristo es el agua viva. Esto es solo teoría, pero si usted agrega la fe, será de mucha bendición la información que le proporcionaré. Prepárese para emprender un viaje a través de la palabra de Dios. Analicemos algunos versículos del libro de San Juan. Leamos San Juan 1:1-3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, lo que aquí está diciendo es que en el principio el Verbo era el mismo Dios, y que todas las cosas fueron hechas por Él, el Verbo. Presentemos las pruebas. Leamos Génesis 1:1-3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Dios creó todas las cosas por medio del Verbo, su palabra. Regresemos a San Juan. Leamos San Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí encontramos el Verbo transformándose en carne, Jesucristo. Entonces, esto no necesita ninguna explicación. Entonces, una vez que estamos seguros de que Jesucristo, el Verbo y Dios son el mismo, y fue cuando Dios dijo: sea la luz. Este Verbo es el mismo Jesucristo, y esto comprueba que Dios hizo todo por medio del Verbo, es decir, por medio de Jesucristo. Esto nos abre el camino para entender lo siguiente. Leamos Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le habló estas palabras a Adán, es decir, Dios quería que Adán viviera por el Verbo de Dios, confiando en su palabra, la cual es el mismo Jesucristo, como ya lo hemos visto y repetido con claridad. Después Satanás se presentó a Adán y a Eva con un verbo que no es el verbo de Dios. Leamos Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Hasta este momento Adán tenía la palabra de Dios y la de Satanás. Si Adán obedece a Dios, tiene que desobedecer la palabra de Satanás. Pero en caso de que obedecerla a Satanás, tendría que desobedecer a Dios. Dicho de manera más precisa, cuando Adán aceptó la palabra de Satanás, en aquel momento desechó la palabra de Dios, el Verbo de Dios y a Jesucristo. Por esta razón, Dios dijo que el hombre hizo dos males. ¿Cuál fue el primero? El primero fue dejarlo a Él, dejar su palabra, la cual es fuente de agua viva. La palabra de Dios es lo único que puede dar vida. La palabra de Dios es Jesucristo mismo, fuente de agua viva. El segundo mal que hicieron fue tratar de cubrir su desnudez. Sin el Verbo, sin Jesucristo, ellos estaban tratando de cubrir su vergüenza. Ese es el segundo mal. Por esto Jesucristo dijo las siguientes palabras. Leamos Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Creer en Jesucristo es creer que nuestros pecados han sido lavados eternamente, y desde ese momento Jesucristo entra en nuestro corazón y en su interior fluye este río de agua viva. Un día Jesús tuvo una conversación con una mujer samaritana.
Ellos hablaban acerca del agua. Entre su conversación, Jesús dijo lo siguiente. Leamos Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesucristo quería darle agua de vida eterna a la mujer samaritana. Jesús quiere guiarnos hasta estas corrientes de agua, las cuales son la palabra de Dios, el cual es el mismo Jesucristo. Les repito, esto es teoría, conocimiento. Usted necesita agregar la fe. Hasta la próxima.